Dios, porque veo a unos que ya se están queriendo dormir y todavía no empezamos. Hermanos, ¿cuál es el tema de esta mañana? No se oyó. Qué bueno que preguntan qué haremos, porque hay mucho trabajo en este año 2014, hay mucho que hacer, y qué bueno que preguntan, porque dice que el hacha está ¿qué? Lista, ¿para qué? Para los árboles que no dan fruto. O sea, para los que no demos fruto, serán cortados y echados al fuego. Esta pregunta, ¿qué haremos?, es muy común. Es una pregunta que se puede hacer las personas, que se puede hacer la familia, que se puede hacer la iglesia. ¿Qué haremos? Seas persona activa o seas persona floja, llega el momento que dices, ¿qué haremos? Para algo. ¿Qué puede ser ese algo? Bueno, puede ser para un paseo, puede ser para una diversión, puede ser para un trabajo, para un proyecto de vida, para algo. Nos preguntamos, ¿qué haremos? Pero una pregunta muy poco usada para preguntarnos, ¿qué haremos para prepararnos? Para preparar a los demás, para preparar el camino ¿de quién? Del Señor. Si tú te fijas a quien le preguntes de la familia o a alguien, para un paseo, ¿qué haremos? Y lo haces ¿con qué? Con ánimo, con intención, con deseo de que se cumpla, de que se haga. ¿Qué haremos? Pero ¿cuántas veces en este año 2013 te preguntaste con esa expectación, con ese temor de Jehová, con ese deseo de cumplir, con gozo, con amor, de hacer cosas que ayuden a la preparación y que agraden a Dios para la venida del Señor Jesús? Tú nos piensas en este año 2013, ¿cuándo te preguntaste qué voy a hacer para servirle al Señor? Así, con esa intensidad. Y si preguntaran, levante la mano, quién sabe qué tan árido se va a ver de manos. Y un día de campo, una ida al cine, un paseo, un viaje, ¿vale más que esto? Pero date cuenta cómo te reflejas tú en el 2013. ¿A qué le pusiste ese rostro de que la gente se dio cuenta que querías hacer ese algo? Pero para el Señor, ¿quiénes nos dimos cuenta en este año 2013 que vimos esa cara de gozo, de alegría por hacer algo para el Señor? ¿Qué cosas debo de hacer que agraden a Dios en ese quehacer, en ese prepararme y preparar? Bueno, en este pasaje de ¿qué? Les voy a estar preguntando para que estemos bien despiertos, ¿verdad? Está el frito muy a gusto, ¿verdad? Y está muy temprano el mensaje. ¿Lucas qué? ¿Qué versículos? Vamos a estar ahí. Bien, en este pasaje de Lucas 3 nos explica lo que le agrada al Señor, pero también explica lo que no le agrada al Señor. ¿Qué no le agrada al Señor? Te lo dije al principio del mensaje. ¿Cuál? ¿Qué es lo que no le agrada? Si no damos fruto. Si no damos fruto. Compré una lima, el arbolito, y dio 2 limas. Me emocioné porque dio 2 limas. Me dio gusto verlas porque me las iba a comer. Y hace rato que pensaba en eso, me acordé que no me las he comido, a lo mejor ya se echaron a perder. Pero bueno, ese árbol dio 2 frutos. ¿Cuántos frutos diste este año 2013? Bueno, por ahí se empieza a ver venir llegando el hacha. Ahí viene llegando para ser cortados y echados al fuego. Si no damos
fruto. Pero qué bendición, decía alguien ahorita en la mañana, a los que llegaron a tiempo a la oración, qué bueno es que estamos vivos, qué bueno es que viene este año, qué bueno es que viene la bendición de ser hombres y mujeres para dar fruto. Y hoy es tiempo de retos, hoy es tiempo de ponerme a cuentas con el Señor y decirle, ¿qué voy a hacer? 3 veces, si se fijaron en la lectura, hay algo que se repitió 3 veces. ¿Se fijaron que se repitió 3 veces? Bien, ¿cuál es el tema de hoy? Eso se repitió 3 veces. Esa pregunta se oyó 3 veces. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Como invitándonos el Señor a que nosotros digamos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La venida del Señor Jesús es un punto crucial en la historia del hombre. Es un punto crucial que cortó la historia, el antes y el después. Por eso decimos antes de Cristo y decimos después de Cristo. La venida del Señor Jesús. ¿Por qué es que es un punto crucial? Es un punto importante. Porque es el Hijo de Dios. Y porque es Dios. Y porque en sus manos, hombres y mujeres, estamos en Él. Ahí estamos y dependemos de Él. Hay quien duda, hay quien critica, hay quien desvirtúa, desecha esta verdad de que Jesús vino. Pero algún día, en el futuro, estos que están equivocados se van a confrontar, van a estar cara a cara enfrente de ¿quién? De Jesús. Ya no viene como ya vino, ¿a qué? A salvar. Ahora viene como ¿qué? Como juez. Y ahí estarán cara a cara y no sé cómo va a ser, pero el Señor nos da una idea de todo esto, que va a estar Jesús y va a estar los miles y miles de ángeles y todos los llamados escuchando ese juicio. Pero yo me imagino que antes de que estos hombres que niegan la historia de Jesús, antes de que Jesús pronuncie nada, van a entender que están ante ¿quién? Ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante el Señor Jesús, nuestro Dios. Esperemos que este sentir de estos hombres que niegan a Cristo, hoy en este día, nosotros lo estemos sintiendo ya, como el Señor de Señores, como el Rey de Reyes de nuestra vida. En esta iglesia esperamos, y es nuestra oración, que no haya nadie así, que duda, que no está seguro, que todo este tiempo de estar llenando una banca, nada más fue eso, sino que realmente hay una certeza, una seguridad de que Jesús vino y de que Jesús va a venir. Y hay quienes lo entendieron antes de venir del Señor Jesús, y entre ellos, ¿qué personaje en esta lectura? Juan. Él entendió, ¿qué haré? El Señor le dio palabra e hizo. Estaba por venir Jesús y era necesario que se preparara el camino, que se preparara las personas. Esto se necesitaba. ¿Por qué? ¿Por qué preparar el camino? Por quien se trata, por esta persona santa, bendita y sublime, la persona de Jesús, en el quien todas las cosas son. ¿Por qué había que preparar? Porque Él es el Salvador. ¿Por qué había de preparar? Porque Él lo pidió y lo ordenó a esos hombres, a esas mujeres de aquel entonces, pero hoy también es algo que pide ¿a quién? A ti y a mí. Dios hace un llamado a preparar el camino a Juan, el predecesor del Señor.
¿Y cómo estaba el panorama? ¿Quién eran sus contemporáneos de quién? De Juan. Ayúdenme a leer cada uno de ellos, los primeros tres que menciona el pasaje. ¿Quiénes son? ¿Quién es el primero? César Tiberio, emperador romano. ¿Y luego quién viene? Poncio Pilato, gobernador de Judea, comandante militar. ¿Y luego quién más viene? Herodes Antipas, gobernador de una cuarta parte de Galilea y de Perea, hijo de Herodes el Grande. Cuando tú escuchas César, Poncio y escuchas Herodes, ¿qué actitud, qué pensamientos, qué idea te dan estos personajes? Gobierno corrupto, muerte, asesinato, personas cobardes, inmorales. Estos eran contemporáneos de Juan. Y luego viene otro, ¿quién? Felipe, que dice que es ¿qué? Tetrarca, que quiere decir lo mismo que antes mencioné, gobernador de una cuarta parte, pero ¿de quién? De Iturea y Traconite. Y se dice que esta persona era más o menos buena, que esta persona era medio justa, medio amable, medio equitativo, pero no era cristiano. Y luego, ¿quién viene? Lisanio, tetrarca, que quiere decir ¿qué cosa? ¿Gobernador de qué? De una cuarta parte. ¿De dónde? De Abilinia. De él no se sabe nada. Nada que sobresalga espiritualmente, nada que sobresalga históricamente. ¿Y luego quién viene? Anás y Caifás. ¿Qué eran ellos? Sacerdotes. Antes de sacerdotes, sumos sacerdotes. O sea, falsos e hipócritas. En ese entonces, ¿cuántos sacerdotes, sumos sacerdotes debía de haber? Uno. ¿Y cuánto duraba su función? Hasta que muriera. Y luego, ¿quién seguía? Un hijo. Y que iba a trabajar, ¿cuánto? Hasta que muriera. En ese periodo, en un periodo de 10 años, hubo 28 sumos sacerdotes. ¿Quién creen que los llamó y los instaló? Roma, el gobierno de Roma. ¿Para qué? Para controlar ¿a quién? A los judíos. Para meter su corrupción, su maldad, su hipocresía. Eran falsos. Bien. ¿Cómo le pintaba el panorama a Juan el Bautista con esta gente? Nada agradable, ¿verdad? Nada estimulante. ¿Nosotros contamos con tipos de gentes como estas? Todavía, dice la hermana, ¿verdad? No digamos qué partido ni nada, ¿verdad? No digamos qué religiosos. Que toman estas actitudes y entonces, ¿qué pensamos? ¿Igual que Juan? ¿O a nuestra manera? Juan, en este tiempo nada alentador, acepta el reto. ¿Por qué? ¿Por qué lo aceptó? Porque Dios lo escogió. Dios lo llamó y le dio palabra de Dios, y entonces Juan acepta y se pone a preparar ¿qué cosa? El camino. Y cuando él prepara el camino, ¿de quién está hablando? No de a quién se le está preparando, sino de quién prepara el camino. La iglesia, hombres y mujeres que escucharon que el Señor los escogió igual que Juan para que se prepararan y siguieran preparando. Juan fue un hombre llamado ¿de dónde? Del desierto. De un lugar lejano donde había 6 pequeñas aldeas, una de otras muy alejadas. Ahí en ese lugar oscuro, sombrío, allá a lo lejos,
el Señor se fijó en una persona humilde. ¿En quién? En Juan. Y hermanos, Dios hoy en día está poniendo atención en cada uno de nosotros. Y por más alejados, por más solitarios, por más sencillos, de ahí saca hombres y mujeres y los llama ¿a qué? A preparar el camino. Les llama y les muestra su palabra y nos habla el Señor por medio de su palabra y nos llama y nos llama. Nadie está oculto de Dios. Y en ese llamado, tú sabes cómo has estado reaccionando. ¿Cómo vas a reaccionar hoy? ¿Cómo vas a reaccionar este 2014? ¿Cómo fue llamado Juan? No lo busques, no dice. No dice si fue un ángel, no dice si fue la voz viva de Dios, no dice si fue una visión, pero lo que sí sabemos es que fue llamado y que Juan, ¿qué? Cumplió. ¿Cómo nos llama el Señor a nosotros? Puede ser por medio de su palabra, puede ser por medio de la lectura, puede ser por medio del Espíritu Santo, pero nos está llamando y nos está llamando. Juan escuchó y atendió así. Y fue lleno del Espíritu Santo, ¿desde dónde? Desde el vientre. ¡Qué bendición! Pero nosotros cuando fuimos llamados por primera vez, en ese momento también llegó el Espíritu Santo y ahí está en nosotros y nos sigue llamando y nos sigue llamando. Juan, más allá de la religión institucional, entendió que esto está más allá, que el Ser Supremo me está hablando y me está diciendo: quiero que me ayudes a preparar el camino. Y hermanos, en el versículo 3 del pasaje que estamos meditando, ahí viene que Juan está predicando, ¿qué cosa? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Un mensaje, el mensaje sencillo, claro, entendible, pero de grande belleza, hermoso, eterno. Un mensaje que nos debe llenar de gozo cada día. Decir que el Señor Jesús murió y nos perdona y nos limpia de todo pecado, si lo has oído miles de veces, esas miles de veces que lo escuchas y que viene a tu mente y a tu corazón, te debe de llenar de gozo. Debe de ser como si la primera vez que lo escuchaste. ¿Cómo me gozo cuando viene por primera vez alguien, se arrodilla, llora y se levanta gozoso? Pero lo veo 20 años después y ya no veo esa imagen, ya no veo ese gozo. Y la intensidad de esa bendición sigue siendo la misma. Cada día que nos acordemos, cada día que se nos dice, debiéramos llenarnos de gozo, y como algunos hermanos en Cristo nos dicen amén, pero por algo nos dicen refrigerianos, ¿verdad? Amén, que el Señor nos ha salvado. Aquí está en este pasaje, ¿de qué libro? ¿Qué capítulo? 3. Viene el mensaje sencillo, porque a veces decimos: es que yo no tengo palabras, es que yo no entiendo, no sé cómo hacerle. Y aquí está bien fácil, bien sencillo, en este versículo 3. Dice que la persona que quiere ser perdonada de sus pecados, no la persona que quiere esconderlos, no la persona que quiere disimularlos, no la persona que quiere taparlos, minimizarlos, camuflajearlos, no. La persona que quiere que sus pecados sean ¿qué? Limpios, perdonados, quitados, tirados al fondo de la mar, lejos tan del oriente como del occidente. Así es como le empiezas diciendo a la persona: ¿quieres ser limpio de tus pecados? Sabes que cometes y has cometido y seguirás cometiendo, pero el Señor te va a perdonar y los limpia. ¿Pero qué se requiere? Ahí dice el versículo 3: arrepentimiento. En ese arrepentir es analizar qué hice, contra quién lo hice, hacia dónde fue mi pecado y se supo, y contristé al Espíritu Santo.
Me arrepiento de haber hecho esto que hice y ofendí. Y luego, dice ahí el versículo, vuélvete de ese pecado, da media vuelta, huye de él, aléjate de ese pecado. Es una actitud de cuando ya sientes ese arrepentimiento. Y luego, ¿qué más? Dice, cambiar tu vida. Ya ser otra persona, ser diferente, que tú te des cuenta. Los que han sentido ese cambio de lo que eran y han visto un cambio, podemos decir amén. Qué bendición es darme cuenta quién era Daniel Ríos, cómo pensaba, cómo le hacía, y que el Señor me quitó de allí, me perdonó porque me arrepentí, di vuelta 180 grados y ver esa diferencia, y que ahora mi cuerpo sea en sacrificio vivo para Él, y no porque yo pueda, sino porque Él quiso y me da el querer y el hacer. ¿Y qué más? ¿Qué más pide ahí el mensaje? Después de hacer todo esto, ¿qué hace el que llega nuevo ya después de todo esto? Se debe de acordar mi hermano. ¿Y cómo se integró? ¿Qué hizo ahí? Se bautizó. Cuando él se bautizó, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Obsérvenme, voy a ser diferente. Obsérvenme, voy a trabajar para el Señor. Obsérvenme, me comprometí con el Señor, y no es por unas semanas, no es una llamarada de petate. ¿Es para cuándo? Para siempre. Pero no lo volteen a ver a él, voltéense cada quien a ver. Los que fuimos bautizados tenemos ese compromiso. Y hermanos, si no lo haces, Lucas 13, allá en tu casa, que acostumbras leer allá la Biblia entre semana, busca Lucas 13, pero te lo resumo diciendo: el que no hace estas cosas perecerá. Y luego, si alguien me ayuda a leer Joel 2, pero bueno, déjeme leérselos para no frenarnos en tiempo, porque está el tiempo medido, ¿verdad? Jehová nos dice a cada uno de nosotros en ese Joel 2: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgad vuestro corazón y no las vestiduras. Tardo es el Señor para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. A mí me llaman la atención todo, pero dos cosas en lo particular. Dijo, rásgate ¿qué? ¿Y no qué? O sea, no quiere hipócritas. No quiere que nos luzcamos rasgándonos el vestido y dándonos golpes de pecho. No, no quiere eso. Él quiere allá adentro rasgar el corazón en tu persona, y que haya llanto, que haya dolor, que haya sufrimiento porque me equivoco, porque cometo pecado. Y dice el Señor Jesús, haz esto porque si no, y fíjense que el Señor dice al último del versículo, que se duele del castigo que les va a dar a los que no hacen tales cosas. Él sabe, Él entiende la dimensión de ese castigo eterno para quienes no trabajan, para quienes no dicen, ¿qué haremos? Versículos 4 al 6. Ahí Juan exclamó, primero ¿a quién? Empezando por el versículo 4, a los humildes. ¿Quiénes son estos? Los creyentes humildes que confían en Jesús serán exaltados y serán recibidos allá en la gloria. Qué hermoso, los creyentes humildes que confían en el Señor serán exaltados y serán recibidos. ¿Soy o no soy uno de ellos? Pero hay otros, los segundos, los orgullosos, los confiados en sí mismos, los autosuficientes, estos que creen que todo lo pueden, que todo lo hacen. A estos les dice, serán hechos nada y vendrá castigo. Pero si se arrepienten, hay salvación. Luego dice lo torcido, el hombre, la mujer, el padre, la madre, los hijos, todos aquellos que están perdidos, que están en el pecado. Si se arrepienten, a estos torcidos les dice la palabra que serán ¿qué?
enderezados. ¿Por quién? Por el Mesías. Y luego pasa y dice y habla del camino áspero. Los caminos de los que no tienen esperanza, los caminos de los culpables, los caminos de vergüenza, los caminos de falsa religión, de adoración vana. Esos caminos, si tú quieres, el Señor dice que los va a suavizar, los va a enderezar, los va a allanar, los va a nivelar, los va a poner en ¿qué cosa? A tu alcance. Si tú quieres ese camino. Y dice, por último, toda carne verá la salvación de Dios. ¿A quién se refiere? No solamente a los judíos, sino a los gentiles, a ti y a mí, pero específicamente ¿a quién? A los llamados. Eso clamaba y decía y lo gritaba con una seguridad, con una valentía Juan el Bautista. Aparte de cumplir con la orden del Señor, nos estaba dando un ejemplo. ¿Cuántos caminamos cuando menos a la altura del tobillo de Juan el Bautista? O andamos por la planta, o menos que eso. La predicación de Juan el Bautista movilizó, despertó, sacudió para que la gente preguntara ¿qué? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y hubo hombres y mujeres que atendieron a ese llamado. Pero también hubo quien no atendió a este llamado. Dice en 2 de Timoteo 2, escuchemos: en la casa del Señor hay utensilios de oro y de plata, y también hay utensilios de madera y de barro. Y dice de todos estos utensilios, refiriéndose a todos, unos para uso honroso del Señor, pero otros para uso vil, hombres y mujeres viles. La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si de oro o de barro es lo de menos, pero soy alguien que sirve al Señor o soy un vil. Juan les decía a las multitudes, ¿oh generación de qué? De víboras. Este animal de aspecto maligno, que yo veo que casi a ninguna mujer le gusta, ¿verdad? Nomás viendo una víbora. Este animal venenoso, este animal usado por Satanás, eso es lo que eran los hombres y las mujeres. Y nosotros. Eran hombres y mujeres con veneno que envenenaban, que buscaban a los otros para contaminarlos, para hacer como ellos, pero no como el Señor. Estaban enfermos, estaban condenados y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Se fijaron qué grupos preguntaron qué haremos? Los soldados. ¿Quién más? Los publicanos. ¿Quién más? La gente. Todos los que son llamados preguntaron, ¿qué haremos? Hoy, y termino con esto y pon atención, al menos ya al último. Hoy, si te preguntas, ¿qué haré? Hoy, para los llamados, y repito, para los llamados hay un reto. Escucha bien. Hoy, para los llamados, y quieres sentirte llamado, hoy, para los llamados, y quieren prepararse y preparar a otros, ahí va un reto. Todo lo que oímos hoy, dicen los que saben, que de aquí al otro domingo se te queda, si bien te va, el 1%. Dicen los que saben. Si te pregunto qué se habló el domingo pasado, a lo mejor ni al 1% llegamos. Entonces ahí va el reto, hermanos. Hoy en la tarde, si quieres mañana, si no se te olvida para mañana, escribe el mensaje de Juan el Bautista en el versículo ¿qué? 3, ¿verdad? ¿Qué se te quedó? Primero, ¿quieres ser qué? Limpio de todo pecado. ¿Qué dice que hagas? Arrepiéntete. Y luego huye
de lo que practicabas. Y luego practica lo que es agradable a Dios. Y luego, algunos de ustedes ya lo hicieron, bautízate. Y los que no, apresúrense. Bien, ahí está el mensaje. Escríbelo en una hojita si se te olvida, hoy en la tarde o mañana. Luego, ya que lo escribiste, ahora escribe enseguida de eso los nombres de las personas en que en este año tú vas a ir a ellas. Con tu jefe, con tu amigo, con tu novio, con tu amistad, con el vecino. Escríbelos, escríbelos. Y luego, ahí viene a lo mejor lo más difícil. Ahora, escoge una persona de confianza espiritual. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano en Cristo, a quien sea. Acércatele esta semana y dile: yo he aceptado el llamado del Señor de prepararme y preparar, de buscar al que necesita. Quiero que tú me ayudes, quiero que tú me des seguimiento, quiero que tú me vigiles, quiero que tú me preguntes mis avances. Pregúntame si ya fui al hospital, si ya fui a aquella casa, si ya fui a aquella empresa, ya fui con aquella persona y ya lo preparé. Y entonces, hermano, entonces que hagas estos 3 pasos, es un empujoncito para ponerte a trabajar, es un empujoncito para ponernos a trabajar. Y entonces no te sentirás, como les dijo Juan el Bautista a los hombres y a las mujeres antes del mensaje: generación de víboras. ¿Cómo te sientes como generación de víbora? ¿No te quieres sentir así? Pues escríbelo. Allá en Ríos de Agua Viva hicimos el reto, lo escribimos y le buscamos a una persona, esa se supone que lo hicieron esta semana, a la que le voy a decir: vigílame, chécame, dame seguimiento. Quiero sentirme no generación de víbora, quiero sentirme un llamado a preparar el camino. Quien así lo sienten, hermanos, vamos a buscar Lucas 3:18, ahí en el pasaje, Lucas 3:18. Ahí donde dice anunciaba, vamos a ponerle anunciaré. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaré las buenas nuevas al pueblo. Hermanos, quien no lo haga, ¿qué va a venir viendo llegar? El hacha. Sin frutos no vamos a entrar, no seremos levantados y bien recibidos en el reino de los cielos. La iglesia de Bellavista, hoy en la mañana, como 15 orábamos porque nos pongamos a trabajar, que entendamos este llamamiento y vayámonos de aquí preguntando ¿qué haremos? Oramos. Bendito Padre, Señor, no queremos que estas palabras sean palabras más, palabras menos que hemos de tirar, palabras que hemos de desechar, palabras que hemos de quitarle poco a poco su valor con nuestros hechos. No queremos, Señor, ser parte de esa generación de víboras. No queremos ser ese árbol sin frutos. No queremos, Señor, que esté puesta la hacha pronto para ser cortados y quemados. Queremos, Señor, pedirte, rogarte, suplicarte de lo profundo de nuestro corazón, Señor, entender y hacer como Juan el Bautista. Jesús viene por segunda vez, viene como juez, que no sea para juzgarnos a nosotros, que sea porque viene por nosotros, seremos exaltados y llevados con Él a su presencia, ahí a la eternidad. Pero queremos, Señor, en esta mañana que haya hombres y mujeres aquí de reto, hombres y mujeres, Señor, valientes, hombres y mujeres que te aman de verdad y que aceptan, Señor, este llamamiento tuyo para preparar el camino. No encuentres, Señor, aquí árboles que no dan fruto. Te lo rogamos
En ese nombre poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén.